El 28 de abril de 1945, 21:00 horas, el búnker del Führer, 10 metros bajo las ruinas de la Cancillería del Reich, Berlín. El aire es denso, casi irrespirable. Huele a humedad, hormigón sudado y miedo destilado. Sobre sus cabezas, el suelo tiembla rítmicamente. No son truenos. Es la artillería soviética pulverizando lo que queda de la capital alemana. Cada impacto hace que el polvo caiga del techo bajo, cubriendo los uniformes grises con una fina capa, como si fueran fantasmas antes de morir. En la estrecha sala de conferencias, Adolf Hitler está inclinado sobre un mapa que ya no tiene sentido. Sus ojos están vidriosos, las manos le tiemblan incontrolablemente a la espalda. La atmósfera es la de un velatorio en un manicomio, pero el tenso silencio no lo rompe una bomba, sino el sonido crepitante de una radio de onda corta sintonizada en una frecuencia prohibida. Heinz Lorenz, el oficial de prensa del Ministerio de Propaganda, entra en la sala. Sostiene una hoja de papel mecanografiada a toda prisa, aún caliente. Su rostro está pálido, más blanco que el papel en sus manos. No trae noticias del frente, trae algo mucho peor. Trae una transcripción de la BBC de Londres. Mi Führer, la voz de Lorenz flaquea. Extiende el papel. La transmisión captaba un despacho de la agencia Reuters. El mundo exterior estaba escuchando algo que, dentro de aquel búnker, parecía una alucinación imposible. La noticia decía: Heinrich Himmler, Reichsführer SS, ha contactado al conde Folke Bernadotte en la embajada sueca en Lübeck. Ha ofrecido la rendición incondicional de las fuerzas alemanas a Estados Unidos y Gran Bretaña. El tiempo se congela. Es necesario comprender el peso de esto. Hermann Göring, el jefe de la Luftwaffe, ya había sido destituido días antes por intentar tomar el poder, pero Göring era vanidoso, corrupto, esperable. Himmler no. Himmler era el Der Treue Heinrich, el Enrique fiel, el hombre que construyó las SS basándose en el concepto feudal de lealtad absoluta hasta la muerte. El hombre que llevaba el anillo de calavera que simbolizaba la unión eterna con el Führer. Hitler agarra el papel. Sus ojos recorren las líneas. La reacción no es inmediata. Es un silencio vacío. Ese momento en que el mar se retira antes del tsunami. Los oficiales en la sala, Goebbels, Bormann, Krebs, contienen la respiración. Entonces, la explosión ocurre. Testigos oculares describirían más tarde que nunca habían visto a Hitler en ese estado. No era solo ira, era el colapso total de su realidad. Su rostro, generalmente pálido y enfermizo, se vuelve un rojo violáceo. Grita que Himmler ha cometido la peor traición en la historia alemana. La voz ronca resuena por los pasillos de hormigón, haciendo temblar a las secretarias y telefonistas en las habitaciones adyacentes. Me vendió, intentó negociar mi cuerpo para salvar su propio pellejo. La ironía es brutal. Mientras Hitler planeaba su suicidio, creyendo que sus generales lucharían hasta el último cartucho en las calles de Berlín, su ejecutor más leal, el arquitecto del Holocausto, el hombre que predicaba la muerte honorable, estaba intentando hacer un trato a espaldas de su jefe. Himmler creía, en su ilusión narcisista, que los aliados lo verían como un socio razonable para mantener el orden en la Alemania de posguerra. Creía que las SS podrían usarse como policía contra los soviéticos. Pero en el búnker, la ilusión terminó. Hitler, echando espuma por la boca de odio, ordena la detención inmediata de Himmler. Lo destituye de todos sus cargos: jefe de las SS, jefe de la policía alemana, ministro del Interior. Traidor, todos son traidores, grita. Sin poder alcanzar físicamente a Himmler, que estaba protegido en el norte de Alemania, la furia de Hitler se vuelca contra quien está cerca. Ordena la ejecución de Hermann Fegelein, el oficial de enlace de las SS y cuñado de Eva Braun, que ya estaba bajo custodia.
Fegelein es arrastrado al jardín de la Cancillería y fusilado como un perro. Es la venganza vicaria contra el jefe ausente. La transmisión de radio selló el destino. Esa noche, la estructura de mando nazi, que ya estaba fracturada, se desintegró por completo. Himmler ya no era el segundo hombre más poderoso del Reich. Ahora era un hombre marcado a muerte, cazado tanto por los aliados a los que intentaba cortejar, como por el régimen que él mismo ayudó a crear. Mientras Hitler dicta su testamento político, maldiciendo a Himmler en el papel para la eternidad, a cientos de kilómetros de allí, el Reichsführer SS todavía no sabe que su apuesta ha fracasado. Está en una cómoda oficina, creyendo que pronto estará estrechando la mano de Dwight Eisenhower. No sabe que la BBC acaba de transformar su nombre en la moneda más devaluada de Europa. No sabe que, en cuestión de horas, tendrá que hacer algo que siempre despreció: dejar de ser el todopoderoso líder de las SS e intentar convertirse en nadie. La cacería ha comenzado y el depredador acaba de convertirse en la presa. Lübeck, norte de Alemania, finales de abril de 1945. Mientras el Führer en el búnker hervía de rabia, condenando a su expupilo como el peor traidor de la historia, Heinrich Himmler vivía en plena ilusión de poder, lejos del ruido de la artillería y del colapso de Berlín. Estaba en la región de Plön y más tarde se trasladó cerca de Lübeck, esperando el resultado de su obra maestra diplomática. El contacto secreto con el conde Folke Bernadotte, un diplomático sueco, había sido el clímax de su apuesta. No estaba simplemente traicionando a Hitler, se veía a sí mismo como el nuevo líder, el estadista que salvaría a Alemania del bolchevismo, y de paso, se salvaría a sí mismo de la horca. En su mente distorsionada, las SS, la máquina de exterminio que él había creado, sería la fuerza policial necesaria para mantener el orden en el caos. Estaba negociando la rendición de millones de vidas, como si fueran fichas en un juego. ¿Puede usted imaginar la escena? El Reichsführer SS, el hombre que comandaba millones de soldados y supervisaba los campos de exterminio, sentado en una oficina remota, vestido con su pompa y esperando la llamada de Eisenhower. No estaba huyendo, estaba aguardando la investidura. Entonces llegó la noticia, no a través de una llamada diplomática, sino por el sonido frío e impersonal de la BBC, haciendo eco de la furia del Führer. La realidad lo golpeó como un proyectil. El mundo, su mundo, no lo veía como un socio, lo vio como un monstruo, y el Führer, a quien juró lealtad eterna, lo había condenado a muerte en su testamento político. Himmler, el comandante de las fuerzas de seguridad, era ahora el hombre más buscado por el régimen que él mismo levantó. La desesperación lo forzó a una metamorfosis que para el Reichsführer SS era la mayor de las degradaciones. Necesitaba desaparecer, ser tragado por el anonimato. La vanidad tuvo que ser abandonada a toda prisa. El lujoso uniforme negro de las SS fue cambiado por el uniforme gris y gastado de un sargento raso de la Geheimfeldpolizei, policía secreta de campo, una unidad prácticamente extinta. Se afeitó su característico bigote y se puso un pequeño parche en el ojo. En su mano, nuevos documentos de identidad. Ya no era Heinrich Himmler, ahora era el sargento Heinrich Hitzinger, un miembro retirado de la policía de campo. Lo que siguió fue una huida surrealista. Himmler, el arquitecto del terror, el hombre que dictaba el destino de las naciones, viajaba a pie o en coches destartalados, evitando las carreteras principales, intentando mezclarse con las masas de refugiados y soldados desmoralizados que abarrotaban el norte de Alemania. Su séquito era minúsculo, solo 2 ayudantes, pero su presencia irradiaba poder de tal manera que el disfraz era precario. El disfraz era frágil, casi ridículo.
Mientras el sargento Hitzinger parecía un soldado común para una mirada distraída, el rostro de Himmler era demasiado conocido, sus rasgos inconfundibles, especialmente para quienes lo buscaban. Era una celebridad del mal. Estaba intentando esconderse bajo un reflector. Durante casi un mes vagó, un fantasma del poder nazi, esperando el momento adecuado para infiltrarse en una zona segura. La ironía de la caída es completa. El hombre que persiguió a millones de judíos, gitanos y disidentes por toda Europa era ahora él mismo un fugitivo sin nombre y sin destino. El sargento Hitzinger, sin embargo, cometió el error fatal de todo fugitivo. Subestimó al enemigo, y la red de los aliados se cerraba con cada kilómetro que caminaba hacia el sur. Su camino estaba a punto de colisionar con una patrulla británica rutinaria que no buscaba a un sargento raso, pero que, irónicamente, estaba a punto de encontrar el premio gordo. 21 de mayo de 1945. Un puesto de control británico improvisado cerca de Bremerverde. El día era gris y húmedo, típico de la Baja Sajonia. Los últimos días de la guerra en Europa habían terminado, y ahora el paisaje era de desolación y burocracia. El trabajo principal de los aliados era filtrar el caos, desarmar al ejército alemán, identificar a los miembros de las SS y la Gestapo, e intentar restaurar algo de orden en la avalancha de refugiados. En uno de los innumerables puestos de control británicos, soldados de la Brigada de Campo 31, un grupo rutinario y cansado, revisaban las columnas de exsoldados de la Wehrmacht. Era un trabajo monótono, sin la adrenalina del combate, pero crucial. Entonces aparecen un pequeño grupo de 3 hombres, entre ellos el sargento Heinrich Hitzinger, con su parche en el ojo y un bigote mal afeitado. Portaba documentos falsificados, meticulosamente preparados, pero que contenían un pequeño error en la fecha de caducidad, un detalle minúsculo que encendió una luz de alerta en la mente de los jóvenes soldados británicos. Además, el nerviosismo palpable del sargento y sus compañeros era desproporcionado a su insignificante rango. Son detenidos y puestos bajo custodia, tratados inicialmente solo como un grupo más de exmilitares que intentaban evitar la desmovilización. La ironía de la situación es casi insoportable. El hombre que pudo haber ordenado la muerte de todos allí, con un gesto de la mano, estaba siendo detenido por un fallo administrativo en un documento. Los 3 prisioneros son trasladados a un campo de detención en Barnstedt, cerca de Lüneburg. Allí, el sargento Hitzinger insiste vehementemente en que es solo un policía de campo retirado e insignificante. Pero el oficial británico al mando, que trataba con cientos de prisioneros todos los días, tenía una intuición aguda. El sargento Hitzinger estaba demasiado limpio, era demasiado arrogante, y el parche en el ojo parecía un accesorio teatral. Estaba a punto de ordenar que el grupo fuera transferido a la prisión de Lüneburg. En el momento de registrar sus datos para el traslado, el sargento Hitzinger pareció rendirse a la farsa. Ya fuera por cansancio, orgullo o un último arrebato de megalomanía, se quitó el parche y las gafas y se inclinó sobre la mesa del oficial. «Soy Heinrich Himmler», dice con la voz baja y sorprendentemente tranquila. La sala se sumerge en un silencio aturdido. Es como si un fantasma se hubiera materializado. La incredulidad inicial fue casi inmediata. «Himmler, el hombre más buscado por los aliados, el Reichsführer SS, vestido como un sargento harapiento». Sin embargo, el oficial británico supo que el rostro, una vez revelado, era inconfundible. Era el rostro estampado en carteles de propaganda, la cara fría y calculadora conocida por millones. La única diferencia era la falta del característico bigote.
La noticia viaja rápidamente por los canales militares británicos. La incredulidad se transforma en tensión máxima. El prisionero es llevado inmediatamente a una casa de seguridad en Lüneburg, bajo fuerte vigilancia y en aislamiento total. La prioridad no era la confesión, sino la certeza absoluta de la identidad y principalmente garantizar su seguridad para que pudiera ser juzgado en Nuremberg. 2 días después, el 23 de mayo de 1945, el alto mando aliado envió un equipo de especialistas de inteligencia para confirmar la identidad. El antiguo Reichsführer SS, ahora despojado de todos sus títulos y honores, fue sometido a un examen exhaustivo. A pesar de la confirmación visual, los oficiales, cautelosos con la fama de trucos y mentiras de los nazis, decidieron realizar un registro corporal completo, incluida la boca. Sabían que muchos líderes nazis llevaban veneno. El Reichsführer colabora, pero solo hasta el momento del examen más íntimo. Cuando el médico británico, el mayor Wells, se acerca a la boca del prisionero con un depresor lingual, Himmler, con una velocidad aterradora para un hombre que parecía exhausto, cierra la mandíbula. El sonido en la sala de interrogatorio no es el de una confesión, ni el de un disparo. Es un sonido seco, el clic de una pequeña cápsula de vidrio siendo aplastada entre sus dientes. 23 de mayo de 1945. Lüneburg, Casa de Seguridad Británica. La sala de interrogatorio, ahora transformada en un lugar de examen médico, estaba bajo máxima tensión. El general Murphy y el mayor Wells, el médico responsable, observaban al sargento Hitzinger, ahora inequívocamente Himmler, mientras era preparado para la inspección final. La farsa había terminado. La arrogancia de las SS había regresado a su mirada. La orden era clara: no permitir que el prisionero más valioso de Gran Bretaña cometiera suicidio. Pero el hombre que orquestó el exterminio de millones había planeado su propia huida de la justicia con la misma metódica frialdad que aplicaba a sus crímenes. Desde el inicio de su fuga llevaba el veneno más confiable: cianuro de potasio. El veneno estaba acondicionado en una minúscula cápsula de latón, escondida quirúrgicamente en su boca, quizás bajo un diente o encía. El mayor Wells, experimentado y cauteloso, fue el último en intentarlo. La luz tenue de la sala incidía sobre el rostro esquelético de Himmler. En el momento en que Wells intentó forzar su boca para la inspección final, el Reichsführer SS realizó su último acto de voluntad. No luchó, no gritó. Fue una acción rápida, calculada y mortalmente eficiente. Con un movimiento seco, logró morder la cápsula. El sonido del cristal al romperse fue audible. El olor a almendras amargas, característico del cianuro, invadió el aire. El veneno alcanzó su torrente sanguíneo con velocidad letal. El efecto fue inmediato y violento. En cuestión de segundos, Himmler se desplomó en el suelo, convulsionando incontrolablemente. Los guardias y el mayor Wells intentaron intervenir desesperadamente, forzando un abrebocas de madera en su boca en un intento de remover los fragmentos del veneno. Pero era demasiado tarde. El cianuro actúa paralizando la respiración celular. Sofoca la vida desde dentro. La escena era caótica. El hombre que soñaba con convertirse en canciller de Alemania, el líder de un nuevo Reich, moría en el suelo de una sala de interrogatorio británica, asfixiado por su propio veneno. 20 minutos después, Heinrich Himmler fue declarado muerto. Así terminó la vida del arquitecto jefe del Holocausto, el hombre que transformó la ideología nazi en terror sistemático. Su muerte no fue honorable, como él predicaba, ni fue en el frente de batalla, como exigía la propaganda. Fue una muerte silenciosa, solitaria,
dictada por una minúscula cápsula de veneno. Los aliados fueron rápidos. Su cuerpo fue fotografiado y la cápsula de cianuro fue recuperada. Los restos mortales del hombre más peligroso de Europa, cuyo juicio sería la pieza central de Nuremberg, fueron envueltos en una red de camuflaje y enterrados en una tumba anónima y no marcada en los páramos de Lüneburg, en un lugar mantenido en secreto absoluto hasta hoy. El objetivo era evitar que la tumba se convirtiera en un santuario para futuros neonazis. La transmisión de radio de la BBC, que reveló su traición y desató la furia del Führer, lo condenó en Berlín. La arrogancia de su propio rostro lo condenó en Lüneburg. Su cobardía final impidió que enfrentara la justicia. El hombre que llevaba la muerte en el bolsillo logró al final escapar solo de una cosa: el castigo inevitable por sus crímenes.